buenas tardes. No me doy cuenta de lo molesto que resulta estar aquí más bajo que el público. Verdaderamente es una posición dura. También es una situación dura el haber estado aquí desde el principio. Yo ahora mismo tengo una idea, digamos, mezclada de las 16 ponencias y de los correspondientes debates. Además estoy cansado, tengo que confesarlo. Soy mayor, aunque no cabe duda que me quedan aún muchos años de vida, según nos ha dicho Papa Alonso esta mañana, porque no soy ni pintor ni músico. Esto es una cosa que me anima. ¿Quién ha dicho eso? Que se levante. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría intentar establecer una relación entre las cuatro ponencias, no entenderlas como cuatro intervenciones, digamos, diversas, aunque de hecho también ha sido en parte la casualidad, vamos, algo que creo que no existe, pero que lo que ha producido el que me encuentre aquí con estos cuatro compañeros, ¿no? Me gustaría intentar ese vínculo, ese gozo de vínculo a través de observar o de tratar de ver qué ocurre con la vinculación entre la arquitectura española y el exterior, es decir, la arquitectura española y el fuera de España. Yo creo que esa es una reflexión especialmente importante por la ruptura internacional, por la ruptura con el exterior del país que supone la Guerra Civil Española, que no solo afecta al tiempo en que la contienda se produce, sino también a los años inmediatamente posteriores. Todo este tiempo es un tiempo que, si ya la arquitectura de los, vamos a decir, pioneros, tenía un retraso con respecto a la arquitectura internacional del movimiento moderno, todavía este tiempo aún acentúa más ese retraso. Escuché decir una vez a Alejandro de la Sota que cuando le preguntaban sobre la fuerza, sobre la intensidad que se podía percibir en algunas obras de los años 50 aquí en nuestro país, ¿a qué creía él que se debía esto? Y Sota decía que esto es igual que cuando una presa está conteniendo el agua de los ríos que confluyen, y que cuando en la presa se produce una grieta pequeña o se produce una fisura, entonces por ese punto el agua digamos, surge con una presión enorme. Y que en el caso de la situación del país, algo así había ocurrido. Cuando uno de estos arquitectos encontraba una posibilidad de hacer algo, entonces la fuerza, la intensidad, el radicalismo con el que esa obra se producía, pues era lo que de alguna manera le dotaba digamos, de ese interés que estas obras tienen para nosotros. Yo diría que en este sentido podríamos diferenciar cronológicamente, pues, en ese dato que Maite reclamaba en la primera conversación con los ponentes de la cronología. Quizá los arquitectos que terminaron antes de la guerra, ser la Carrera, ser Torres Clavé, La Casa o Mercadal, a los que podríamos llamar de esa primera generación, que es una primera generación ya muy distanciada temporalmente de la primera generación europea, de los que terminan después de la guerra, o es la guerra la que interrumpe la carrera que están haciendo, ¿no? Que es la mayoría de los profesionales, de los arquitectos que han figurado en las distintas ponencias. En ese sentido, el libro de Oriol Bohigas, a
arquitectura española de la Segunda República, o en el texto de Carlos Flores, la arquitectura española contemporánea, se apunta bien esta división temporal. Luego la otra división importante es la polaridad entre los lugares donde existe escuela de arquitectura, que son Madrid y Barcelona. Entonces, decía que esta ruptura con la cultura internacional que la guerra supone, invita a pensar en determinados momentos en que, como decía al principio, el lazo internacional trata de recobrarse, y querían mirar estas 4 ponencias desde ese punto de vista. Aprovecho la primera, la de Enrique, porque de una forma explícita representa esa posibilidad de construir un pabellón en la Feria Internacional de Nueva York en el año 64-65, y se presenta la figura de Javier Carvajal como ganador del concurso. Verdaderamente, en ese momento, poder construir un pabellón en esa ciudad, en esa capital del mundo, supone verdaderamente más que poner una pica en Flandes. Pero el precedente de esa relación internacional, como también se ha dicho, ya se produce en el año 57, por una parte a través del premio Reynolds, que ha mencionado Jesús al hablar de las obras de la SEAT, y de César Ortiz Echagüe, de Rafael de la Joya y Manuel Barbero, y también con el pabellón de Bruselas de Correa de Simone-Zul, que ha mencionado Yolanda. Esto 10 años antes cuya solución se decide, me refiero al pabellón de Corrales, se decide la solución de ese bosque de hexágonos justamente en uno de los viajes que realizan a la obra de Herrera de Pesuela, que Yolanda nos ha contado, y es en el tren, según ellos mismos nos relatan, donde deciden que van a presentarse a la obra de Bruselas con esa solución que verdaderamente pues, es valorada internacionalmente, y que tantas veces se ha dicho que supone digamos, un reconocimiento internacional de la calidad en ese momento de esa representación de la arquitectura española. El cuarto componente, Antonio Bonet Castellana, que nos ha presentado Juan, pues es un caso bien distinto, porque él mismo se convierte en un internacional al emigrar a Río de la Plata muy pronto y realizar gran parte de su obra en Argentina y Uruguay, después de trabajar, como él nos ha dicho, con SER en Barcelona y después con Le Corbusier. El caso de la SEA, el caso fundamentalmente de Rafael Echaide y César Ortiz Echagüe, que nos ha presentado Jesús en la Casa del 600, es bien distinto a los otros 3, porque ellos mismos se ascriben a una arquitectura internacional, es decir, a una arquitectura como es la de Mies van der Rohe, y no ocultan en ningún momento esa ascripción, y entonces la conexión internacional, por decir así, ya se produce directamente por quién es la referencia, quién es el maestro que va digamos, a convertirse en el tema fundamental de la arquitectura que se hace. En ese sentido, a mí me gustaría, de alguna manera, expresar una idea que se me ocurría escuchando las ponencias, y es que la arquitectura de los pioneros es, de alguna forma, una arquitectura de segunda mano. Es decir, es una arquitectura que bebe en fuentes que no están, digamos, creadas en el país. Desde luego, seguramente ya con los arquitectos modernistas ocurre en su relación con la cultura europea, pero desde luego, de una manera muy clara, estos pioneros, que hemos llamado pioneros, están detrás de la influencia del movimiento moderno unos años después. Seguramente el valor que estas arquitecturas tienen no son tanto las referencias o los modelos de que parten, sino lo que hacen después de mirar
esos modelos. Es decir, es la elaboración de los modelos, es la reflexión sobre lo que ha supuesto esa visita a las obras extranjeras, lo que hacen con esas ideas, lo que confiere a las obras que hemos estado viendo estos días el valor y quizá el sentido de que les llamemos pioneros. Como contrapunto a toda esta situación, quería volver al año 1965, que es el año por el que empezaba Enrique con el pabellón de Nueva York, con un tema que es la publicación que la revista italiana Zodiac hace de la arquitectura española. He traído aquí lo he traído como una reliquia, como si fuera una reliquia de San Pancracio, que suena un poco también a italiano, Pancracio. Y este libro, esta revista, el Zodiac 15, dedicado íntegramente a España, supone de alguna manera la expresión, la recopilación de una cantidad de ejemplos que van a ser lanzados por una publicación internacional fuera del país. Y eso es importantísimo, porque seguramente esto hoy, en una cultura global, donde podemos acceder por internet a cualquier sitio del mundo, no tendría valor indiscutible de lo que se estaba haciendo fuera. Quien tenía, yo me acuerdo, ¿no?, en mi curso de la Escuela de Arquitectura de Madrid, quien tenía el número de l'architecture Louis dedicado a Louis Kahn, este era el rey de ese lugar, ¿no?, el rey de la... Entonces, como decía, este número de Zodiac, que yo adquirí siendo alumno en los años 1968-69, que son también dos años importantes, ¿no? El 68 es la revolución de París, las barricadas en París, el 69 es la llegada del hombre a la luna. Entonces, como decía, representa un punto de esa conexión internacional a la que yo quería referir. Efectivamente, la publicación está polarizada en esos dos extremos, entre Madrid y Barcelona. Son arquitectos de estos dos lugares, de esas dos escuelas, los que se ponen de acuerdo para sacar adelante la revista. El mayor número de páginas en la parte, bueno, hay primero unos textos generales donde escribe Vittorio Gregotti, después Carlos Flores y Oriol Bohigas hacen un panorama histórico de la arquitectura española, y finalmente Bofill recoge una serie de obras para comentar en un texto que llama sobre la situación actual de la arquitectura en España. Luego después ya vienen otras intervenciones de Fernández Alba, de Mangada, etcétera, también de los urbanistas, de Federico Correa, por último, y una traducción al italiano. Decía que son dos, quizá José Antonio Coder es el representante fundamental de este número de la revista, en la parte que corresponde a Barcelona, y curiosamente en la parte que corresponde a Madrid es Fernando Higueras, el arquitecto a quien se dedica más número de páginas. Quizá también en segundo lugar con Francisco Javier Sanelloriza, que en ese momento ya ha realizado La Ciudad Blanca en Alcudia, y es el número también es el tema de Torres Blancas el que ocupa una parte importante de la revista. Sin embargo, en la revista no aparece ninguno de los arquitectos que en ese momento se pueden entender vinculados a la tradición viesina. Por supuesto no aparecen Echaide, ni Echagüe, ni Manuel Barbero, ni ninguno de estos compañeros, pero lo más curioso es que en el número no aparece Alejandro de la Sota. Sí. Alejandro de la Sota
que ya ha construido en estos años el Gobierno Civil de Tarragona y el gimnasio del Colegio Maravillas no aparece en el Zodiac de Italia, en el Zodiac 15, dedicado a España en el 65. Entonces, vamos, yo voy a parar aquí. Quería hacer una pregunta general, vamos tanto a los ponentes como al público, y es ¿por qué piensan que esta revista no recoge la obra de Soto? Esta es una pregunta concreta, sí puede haber motivos. También otra cosa que me gustaría es que si hay preguntas de las ponencias, casi en lugar de hablar cada uno de la ponencia que ya ha explicado, que ya está escrita y que hemos escuchado, casi fuera una pregunta a otro de los compañeros que también se ha escuchado, para establecer una situación más, digamos, de trama, más vinculada de unos a otros, que a mí me parece más interesante. Entonces, dejo la palabra a mis cuatro compañeros y desde luego al público con esa pregunta que luego puede ser seguida de otras que aquí tengo preparadas. Sí. Bueno, en relación con lo de la revista Zodiac, es que no recuerdo muy bien los datos, pero me parece que por esos años, no sé si por el año 62, se publicó un número de la revista Ver, que tenía como corresponsal a Ortiz Echagüe, me parece, y también fue un número monográfico sobre arquitectura española. Entonces, creo que no recuerdo muy bien exactamente los arquitectos que aparecían, pero me parece que en ese caso, por ejemplo, Fisac es el que estaba penalizado. Si había... Bueno, Fisac no aparece tampoco, se me había olvidado decir. Y precisamente en esa revista lo que quizás se primó más eran arquitectos españoles, lo que sí que estaban dentro de una tendencia o más racionalista o menos, que tenía que ver menos con la tradición o con lo que propiamente se podía considerar más español, por decirlo de alguna manera. No sé si el que Ortiz Echagüe hiciera la selección en la revista Ver posteriormente tendría algo que ver, porque luego no nos apareciera ninguna de sus obras. ¿Y que tú crees que es una guerra? Bueno, digo que no lo sé. De todas maneras, la revista Ver es una revista mensual, mientras que el Zodiac es un número al año, es una revista anual. Y Alejandro de la Sota diría que tampoco aparece en ese número. ¿Por qué no? Eso ya es realmente me resulta muy difícil de ver. ¿Y alguna pregunta que se te pudiera para lo que has escuchado de las ponencias de tus compañeros? Bueno, me ha resultado muy interesante la de la SEA. Sí conocíamos como que hay una tesis de Jaime Sepulcre que tendrás totalmente controlada. Entonces, en ese sentido, con las últimas imágenes que hemos visto, que haces una llamada a la recuperación de algunos edificios, es un tema que también se ha hablado esta mañana, da la sensación de que en algunos casos prácticamente entonces, qué alternativas o qué opciones se podrían plantear, sobre todo en algunos casos que ya prácticamente el edificio no se reconoce en absoluto. ¿Merece la pena realmente o...? El problema está, por ejemplo, en el caso de los comedores, es que los propios dueños de la SEA creen que lo están haciendo bien. Es decir, Ortiz Echagüe, cuando, digamos que Ortiz Echagüe a los 11 años de trayectoria profesional se fue a Alemania, se hizo sacerdote, ya dejó de ejercer completamente, y al poco tiempo, empezó a ejercer. Y la transformación del edificio de la filial de Barcelona le pilló por sorpresa.
sea, digamos que le pusieron un telón de fondo, una tela, nadie dijo nada y a los meses se había transformado totalmente. Entonces he decidido mandar una carta a la SEAT, al director de la SEAT, para ver si, porque esto no podía pasar, ¿qué consiguieron? Pues proteger los laboratorios que se enseñaban también y los comedores, y ellos están convencidos de que están protegidos y que no, vamos, y que las reformas que están haciendo para rehabilitar el edificio, a mí me parece bien que los comedores, es decir, solo un pabellón de los comedores sigue funcionando como tal, y es un espacio flexible que realmente si cambia de uso no hay ningún problema en que pues realmente se puedan dar pues, cursos de formación o conferencias, es decir, esa arquitectura industrial lo permite. El problema es que yo creo que no están entendiendo un poco ese proyecto original. Los visuales lo están cargando, los vídeos también, no sé, no están respetando esa arquitectura. Hay que concienciar a la gente. No sabría todavía cómo, porque son gente yo creo que difícil de tratar, por lo que me dijo César. Me lo dejó César hace un mes, o sea, no lo estoy hablando de hace mucho tiempo. De hecho, él no lo sabe, dice, igual tenemos que escribir una carta firmada por varios arquitectos, o todos los arquitectos posibles, y mandársela a la SEAT a ver qué se puede hacer. Él me lo dejó caer así. Con Jaime Sepulcre hablé, pero no sé, ahora está con otras ocupaciones y tampoco está un poco desligado del tema. En el caso por ejemplo, de la filial de ese edificio, ese depósito de coches, se transforma en viviendas. Bueno, puedo entender que se transforme en viviendas, pero realmente tienes que respetar un poco la memoria histórica de ese edificio, ¿no? Por ejemplo, ese muro cortina, es decir, yo creo que se puede, no soy un experto en rehabilitación, mucho menos tampoco quiero decir ni cómo habría que intervenir, pero hay ciertos elementos de esos proyectos que sí que se podían respetar realmente porque forman parte de esa historia, y fue precisamente lo primero que se cargaron. La estructura la mantuvieron, pues sí, efectivamente, porque esa estructura permitía modificar el edificio y transformarlo en viviendas, lógicamente. Pero realmente ya no se entiende desde ese edificio, ya pasa desapercibido y de hecho se puede entender como una arquitectura mala. Y sin embargo, Roberto Suso, que es el que hizo la intervención, está bastante orgulloso de, bueno, yo no dije, oye, ¿qué has hecho aquí? No, todo lo contrario, porque si no, no me mandaban su información. Entonces le dije, oye, me interesa mucho, mándame. Nada, pero ellos no, realmente no lo han estudiado, no lo han entendido, no sé. Y como esos, pues tantos otros. Jesús, ¿alguna cosa que tú pudieras preguntar? Sí, me interesaría tener más información sobre el pabellón que presentaron, sobre la propuesta de César Ortiz Echagüe y Echagüe ese pabellón que solo hay ese croquis, precisamente yo solo conocía ese croquis, le pregunté, dice que tiene que haber más información, no sabe dónde, te quería preguntar pues, si se tiene más información al respecto. Y de todas maneras, vamos también apuntándome a la pregunta de Jesús, ¿por qué no has enseñado la propuesta de Monet? Sí, eso ya lo hemos hablado antes. Bueno, aquí respondo primero a lo de Moneo. No he enseñado todas las propuestas, creo que no he enseñado la de Moneo, la de José Fonseca y creo que la de Luis Moyo. La de Moneo no la he enseñado, entre otras cosas porque hay muy poca documentación. Solamente he encontrado un croquis que salió publicado en el número de la revista Arquitectura, unos 50 y tantos, 60 y tantos. Y lógicamente cuando hice la tesis, pues bien, me puse en contacto bien con los fondos de los arquitectos ya fallecidos, sus familias, fundaciones, como es el caso de la SOTA, o en el caso de arquitectos que vivieran pues, directamente con ellos. Y la verdad que en el caso de Moneo, hablé con su estudio y lo que me comentaron es que no encontraban información de ese proyecto. Pues lo único que tengo es esa imagen, y hoy no la he traído concretamente, pues porque tampoco en la comunicación realmente es un papel importante, tampoco en la tesis ni algo así. Pero ese es el motivo básico, que no he encontrado la comunicación. En cuanto a lo otro, es una pregunta similar en cuanto al proyecto de Ortiz Echagüe, pues sucede lo mismo. Ya, también hablé con Jaime Sepulcre, que es amigo mío, y la verdad que me facilitó documentación, todo el tema de los talleres, de Aranda y demás.
pero es verdad que ni tanto Arturo Charbel como ni él tampoco tenían más documentación. Entonces, quizá lo más interesante de esa propuesta, de alguna manera, esto que pasa cuando estudias un proyecto que no está construido, siempre te queda la incertidumbre de cómo se realizaría ese edificio. Es como la idea perfecta del edificio, ¿no? A veces incluso la propia construcción puede desmitificarla en parte. Entonces, la referencia eran los talleres, es lo más próximo, pero no existe tampoco esa referencia. Por cierto, me comentaba Paco Alonso que la propuesta de Javier Carvajal está construida, se trasladó a San Luis, sí, a Missouri, y está construida allí, puede visitarse el pabellón español. Sí, así es. Yo no la he visitado, pero sí que Exactamente. Yo quería preguntarle a Yolanda que me ha interesado mucho toda la relación muy documentada de los viajes, completamente, sobre todo se ha centrado en Ramón Molefú. Me interesa el proceso del proyecto, como antes un poco comentaba también, y quería saber, creo que alguno de ellos, de estudiantes, probablemente José Antonio Corrales también fue, pero si tenías algún dato relacionado con viajes de Corrales o alguna actividad semejante, o iban los dos, porque creo en la moto no había otros. A ver, esa pregunta fue una de las primeras preguntas que le hice yo a Corrales cuando estuve con él en las primeras visitas, y me dijo, yo no viajaba, el que viajaba era Molefú directamente. Lo de las motos no es cierto, cada uno iba en la suya, y en el caso de cuando hicieron el viaje por el norte de Europa iban en 3 motos. Yo creo que tengo alguna diapositiva, no recuerdo bien si eran 2 Lambretas y una Vespa, o 2 Vespas y una Lambreta. Lo que sí que te puedo comentar del proceso proyectual, Corrales lo definía de una manera muy sencilla. Él hablaba del proyecto como la idea. Para él era fundamental tener una idea, pero también hablaba mucho del programa. Él decía, si tú tienes el programa metido en la cabeza, tienes que estar dando... Él hablaba mucho del programa, de darle vueltas al programa, de tenerlo en la cabeza durante el tiempo que hiciese falta, y finalmente el proyecto salía solo. Él comentaba que dibujaba más rápido, entonces él era el que estaba enfrente del tablero, aquel maravilloso tablero de dibujo, y que Molefú se ponía al lado y decía, y uno así como quien dice, a la limón, él hablaba, yo dibujaba, le respondía, pero el que dibujaba era yo. Ahora, lo que sí siempre tuvo muy claro era que, según palabras de él, croquis fuera, camelos fuera. Directamente, en cuanto tenías la idea, se materializaba, porque era la única manera de encontrar los errores y de poder solucionarlos de cara a ese proyecto. Y para ellos era fundamental el tema del módulo. Llegaron a barajar varios módulos diferentes. Uno muy recurrente para ellos es 090, aplicado sobre todo, o uno de los ejemplos es las viviendas de Piña, que es un proyecto únicamente de Corrales. Un inciso, no tienen ningún proyecto conjunto en Galicia, a lo cual también fue una pregunta curiosa. ¿Por qué? ¿Por qué no coincidió? Y fue así. Entonces, eso, importancia a la idea, importancia muy grande al tema del programa, al módulo que podía resolver muchos problemas, y al sistema constructivo. Buscar un sistema constructivo para poder ya encajarlo directamente. Es lo que te puedo contar. Yo quisiera, más bien, es genérico, yo creo que ya hemos hablado, 2 reflexiones pequeñitas. Una, yo creo que hay muchísimo patrimonio que se nos escapa porque se nos está deteriorando, y porque tampoco qué recursos tenemos para poder rehabilitarlo. Entonces, yo creo que el cambio de uso es factible y necesario cuando tenemos un edificio que se ha quedado obsoleto en el uso que tenía. Lo que sí que hay que ser es respetuosos por cuestiones
bueno, ahora mismo resido fuera de España, entonces me estoy encontrando en el norte de Europa magníficos ejemplos de edificios con un potencial enorme que han sido renovados con un cambio de uso respetuoso con lo que existía, pero dándole un valor añadido, porque los han puesto en funcionamiento. Un edificio sin uso es un edificio muerto, un edificio con uso es un edificio con vida. Pues yo creo que es posible. Ahora, siempre la pregunta que yo me hago es ¿cómo? ¿Con qué recursos? ¿Dónde está el dinero? Es un poco lo que os quiero comentar a todos, porque yo creo que al final la reflexión es un poco la misma. ¿Qué hacemos con nuestro patrimonio? Bueno, no sé, daría la palabra al público. Yo de todas maneras sigo dejando en el aire la pregunta de por qué pensamos que quería contestar a esa pregunta. Sí, bueno, por supuesto no está Soto, no está Zona del Damo, no está García Paredes, no hay otra cantidad de... Yo creo que mientras que alguien no diga lo contrario, y en este tipo de documentos sucede, fue un olvido. Fue un olvido. José Manuel, en ese número tampoco estaba Sostres. No está Sostres, efectivamente. A pesar de que el que realiza la selección de la arquitectura, como dices tú, de Barcelona, es Oriol Bohigas. Y Oriol Bohigas entra en el grupo R gracias a que Sostres convence a Moragas que admita a este joven con gran ímpetu que era Oriol Bohigas. Sin embargo, cuando Oriol Bohigas redacta manda este panorama de la arquitectura de Barcelona y de Cataluña, la sede del Noticiero Universal de Sostres se acababa de inaugurar en el año 65 para ser premiada con el premio FAB paralelamente a la salida de la revista Zodiac. Ayer yo me refería precisamente a la ampliación del Noticiero Universal como una obra que está por encima de música del concepto Aranjuez. Sí, en relación a la pregunta, no sé muy bien la libertad que hayan tenido las personas como fue la elección de las obras, pero no sé si por ser una revista italiana, en aquel momento en Italia, un poquito antes, había empezado una reacción contra toda la arquitectura mesiánica, en principio impulsada desde la obra de Franco Armini, y quizás eso haya hecho que todo aquello que sonase a técnica hubiese sido olvidado de forma intencionada. De hecho, las obras que aparecen en esa revista tienen algo más de arquitectura de materia, más que arquitectura de diálogo. No sé si eso tiene algo de tener en cuenta. Gracias. La revista Zodiac es número 13, es del año 65. Hay que entender esa revista en la situación del franquismo en ese momento en España es un ajuste de cuentas evidente entre la manifestación de un grupo progresista en el exterior a través de la publicación de Zodiac y lo que solamente hay que leer el artículo de Bohigas, incluso el de Antonio Fernández Alba, bien leído, y naturalmente que se apartan de ahí a todo lo que se considera colaboracionista de derechas. Entonces, realmente, Sota para ese grupo es un colaboracionista de derechas, quizá, y el Opus, que se echa de Chagua, etcétera, etcétera. Naturalmente hay que apartarlo porque esa revista es la primera manifestación de una posición política a través de representantes intelectuales de la propia vida. Luego, por tanto, por importantes que fueran en sí mismas esas obras, había que sacarlas de la publicación porque la publicación estaba diciendo otra cosa a través de la arquitectura que allí se manifiesta, ¿no?
habido esta cosa. Ya el artículo, por ejemplo, de Antonio Fernández Alba, quiero recordarlo, no quería tanto tiempo, pero representa este negrura y patetismo crítico sobre la propia situación. Eso se ha ido creciendo, efectivamente, como los grabados de Piranesi, como naturalmente llevaban las piedras litográficas en sus viajes, que no tenía más remedio que seguir añadiéndole cadenas, cuerdas, escaleras, etcétera, pero no por aquí. Es decir, que los grabados al principio no eran cárceles, ¿no? Eran grabados, fueron cárceles porque, bueno, muchos discursos de Antonio Fernández Alba pasa como los grabados de Piranesi, ¿no? Que naturalmente van soportando cada vez más cadenas y cuerdas. Entonces, quiero decir lo que he dicho al principio, es una revista con un posicionamiento político evidente, está planteando lo que España tiene que ser en un inmediato, es una manifestación de un futuro democrático y, por supuesto, las consideraciones sobre arquitectos colaboracionistas no tenían sentido en esa publicación. Yo creo que no tienes razón de todo, porque no, digo que si fuera tal como dices, no estaría Carvajal, por ejemplo, que sí está. Yo creo que sí. Yo iba a decir lo mismo que ha dicho Paco. Yo la verdad es que cuando has hecho la pregunta, creía que era una pregunta trampa, que tú sabías la respuesta, porque me parece bastante evidente lo que nos ha explicado Paco, ¿no? Yo creo que tú también lo sabías. Es extraño, sin embargo, que falla en alguna cuestión porque está Poder, sin embargo, no encaja, pero bueno, Poder, no sé, podemos decir, era catalán, pero bueno, Sóstenes también es catalán y no está, es una cosa muy rara. De todas formas, yo recuerdo que en el año, no sé exactamente si fue el 75 o 76, unos jóvenes, jovencísimos, bastante jóvenes, Clotet y Busquets, en aquel momento pues eran rompedores que salían en la revista Arquitectura vestidos con la camiseta del Barça, o sea, tenían toda esa connotación que podía ser afín a la barricada del 68, como tú has dicho, vinieron a Madrid casi de incógnito a visitar a Alejandro de la Sota. Y digo casi de incógnito porque después de unas sesiones en el estudio, recuerdo que de la Sota les proyectó las diapositivas de su artista, aquel que tú bien conoces, nos encargó a Víctor y a mí que les paseásemos por Madrid a ver las obras de Ignacio, Teresa, Carlos y demás. Y entonces recuerdo que estuvimos todo un día, los cuatro, viendo todas estas obras, y ellos nos confesaron que habían venido un poco a escondidas, y nos decían que es que Sota era un hombre vetado en Cataluña, y algo así como diciendo, si Bohigas se entera de que hemos venido, nos lo echan. O sea que eso te hace un poco también entender la situación. Yo no sé si esa revista se orquestó directamente desde Barcelona, imagino que más bien sí, porque la relación de Barcelona en esos años con Milán era mucho más directa que la que tenía Madrid, ¿no? Madrid era una cosa aquí en la meseta, estábamos separados de la inteligencia internacional, ¿no? Y pienso yo que pueden ir por ahí un poco las cosas, ¿no? Bien, soy Luz María Suñana, no soy arquitecto, quizá la única en esta sala, pero me gustaría apuntar varios temas. Bueno, soy doctora en Historia del Arte, he dirigido la Fundación Isman de Roy de Barcelona y soy hija de arquitecto. Bien, yo quisiera, ¿sabéis? Lamentado la falta de conservación del patrimonio arquitectónico. Entre vosotros, justamente en esta ponencia, os habéis preguntado dónde está una foto, dónde está un documento. Por otro lado, yo veo que lo que falta realmente es proceder a la catalogación y al control de los archivos de arquitectos.
creo que la Fundación de la Sota ha iniciado un trabajo realmente importante que ha reunido una serie de archivos que existen y que permitirán rehacer la historia de la arquitectura española, de rescatar algunos olvidados y de rehacer muchos temas cuando se tengan todos los documentos. Ahora bien, yo he estado analizando algunos de estos archivos y el de la Sota está muy bien, porque están reflejados documentos, porque yo entiendo que un documento de un archivo tiene que estar inventariado, catalogado, escaneado, fotografiado, bibliografía y además conservarlo bien. O sea, la mayoría de los fondos de los archivos están hechos con papel. Para su buena conservación es necesario un control de humedad del 50-60% y 18 y 19 grados de temperatura. A ver, por ejemplo, aquí fuera hay unos dibujos que son importantes, pero ninguno de ellos lleva ninguna referencia. No se sabe de dónde procede, están arrugados, o sea que si no los cuidan pronto no existirán. Bien, ella ha dicho que no hay fondos económicos para hacer esto. Yo creo que sí, justamente en este momento yo creo que hay muchos arquitectos sin trabajo que no trabajan, que están pagados por la administración. Por ejemplo, todos los arquitectos de ayuntamientos, ministerios, los podríamos poner a todos ellos a inventariar archivos, ya que vosotros mismos ya os han dicho que no se ha de hacer más arquitectura, pues que ayuden a conservar el patrimonio material y bidimensional. Por otro lado, otro tema, se podría buscar hacer un pool de business angels, de gente interesada en la arquitectura, empresas, de reunirlas que ayudaran a ordenar todo este patrimonio económicamente, porque realmente cuesta tanto clasificar un dibujo de un archivo que el cuadro de Guernica. No la conservación, pero hacer la documental es exactamente lo mismo. Otro tema sería, ya que ahora la gente se jubila, se podría hacer una asociación de amigos de los archivos de arquitectura y que sería interesante unir a arquitectos, archiveros y restauradores. O sea, hoy en la comida y ahora otra cosa, o sea, todos los encausados, ya que a veces le han puesto a hacer trabajos sociales, quizás hay algún arquitecto encausado que podría también a inventariar y a catalogar tipos de arquitectos. Hola, yo quería hacer un breve comentario sobre la inclusión de Coder en Zoya y puede ser porque en ese momento Coder tiene muchísima, vamos, ya es conocido internacionalmente, pertenece al CINTEM, acaba de publicar Los Homogéneos en la revista Domus y quizá hubiera resultado muy difícil explicar su nueva estancia, digamos, en ese catálogo, ¿no? Y luego, por otra parte, quería hacer una pregunta a Jesús Gallo, presidente, que ha hecho una preciosa exposición sobre la arquitectura de SEA, sobre esas obras últimas menos conocidas. Has hablado de una obra que has dicho bajo la asistencia o supervisión o algo así de Coder. Me gustaría que lo matizaras un poco más, porque no sé si es a lo que yo pienso que me refiero, porque prefiero que me lo contestes. O sea, ¿está firmado realmente por Coder? La única información a la que tiene acceso es de las pocas publicaciones, porque yo creo que posiblemente es la obra menos publicada de Coder y yo creo que es prácticamente el último proyecto. Hola, soy Juan José Briones, soy ingeniero, empresario y desde hace un año estudiante de arquitectura. Lo estoy haciendo por gusto porque hay poco trabajo y tengo tiempo y me ha extrañado no ver más estudiantes, y creo que las escuelas de arquitectura de Madrid deben haber no sé cuántos cientos o no sé de estudiantes y me ha extrañado mucho no ver aquí gente joven.
contestando un poco al señor Alonso, lo que ha comentado esta mañana, de que se había que tener, si eras una persona con entusiasmo, con ideales y tal, ¿cómo te atrevías a hacer arquitectura en este momento? Pues creo que soy una persona con ideales y con entusiasmo, y creo que cualquier momento es bueno para hacer arquitectura o cualquier otra cosa. Estoy de acuerdo con la señora Subirana en cuanto a que no es un problema de dinero la conservación del patrimonio, es un problema cultural. Cuando hemos tenido dinero tampoco lo hemos hecho mejor. Te contesto yo, Paco Alonso quiere hacer arquitectura para vivir más. Pues estoy de acuerdo también con eso. En relación a este tema de poder, sí que tengo un recuerdo de una idea que guiaba el proyecto, luego no puedo explicar más porque seguramente ya no estaba en el estudio, pero la idea original era una idea topográfica, que había una especie de pequeña colina, y entonces la operación era, digamos, descabezarla, quitarle la parte de arriba y reproducir con este dentado la nueva ocupación geometrizando la curva de nivel. Eso sí que lo recuerdo como origen. Después la foto aérea que he visto, la verdad es que no recuerda, vamos, ese recuerdo me parece que quedó bastante perdido. Sí, dos cosas. Una relativa a la inclusión de Poderla en esta zona. Yo creo que es bastante claro. Poder era imposible de esconder en aquel momento. Su proyección internacional estaba clave, por lo tanto había que, con agrado o sin él, incorporarlo. Había escapatoria. ¿Algún comentario con respecto al tema de la conservación de este patrimonio? Esta mañana Paco Alonso se refería a la necesidad de enseñar arquitectura. Y enlazándolo con una idea que yo mismo planteé al principio, es necesario crear patrimonio. Yo creo que esto a veces nosotros mismos no lo tenemos suficientemente interiorizado, ¿no? Parece que conociendo lo que conocemos, debería darse por añadidura que este conocimiento fuera extensivo a toda la sociedad. No es verdad. Este es un conocimiento de especialistas, hoy por hoy todavía. Y el nivel cultural o la sensibilidad social no ha alcanzado a adjudicar como tema patrimonial lo que otras arquitecturas y otras artes de años o siglos pasados han entrado ya en esta categoría. Por lo tanto, parece que es necesario enseñar arquitectura y parece que es necesario contribuir a crear patrimonio. Efectivamente, creo que los datos son hoy por hoy suficientemente conocidos y es un problema cultural y es un problema, si queréis, o yo así lo veo, político-cultural. Las administraciones, en términos generales, no quieren sentirse comprometidas frente a unas circunstancias que generan problemas administrativos y problemas de enorme interés económico. Buena parte de los edificios que estamos tratando en su momento fueron periferias de la ciudad. Hoy la mayor parte de ellos son espacios centrales en la ciudad. Esto quiere decir que su valor de cambio ha adquirido unos niveles que no fueron los con los que inicialmente se proyectaron. Por lo tanto, en este momento declarar protegido, bueno, por decirlo de algún modo, y ya que está en la actualidad, la fábrica Clesa, significa imponer unas condiciones que, lamentablemente, quienes tienen esas joyas en sus manos no saben atribuirle el verdadero valor que tiene. Para una empresa que quiere promover una edificación, la que sea, en el espacio de Clesa, partir de la existencia de Clesa y partir de la propaganda, en el buen sentido de la palabra, cultural y mediática que le da el decir partimos de la conservación del edificio,
Yo no sé qué manager de promoción, ¿cómo se dice?, de propaganda tienen estas empresas, porque tienen, a mi modo de ver, el gran argumento para vender lo que sea a partir de la razonable o conservación de un artefacto como este. Bien, ahora, a mí me parece que desde la óptica de lo arquitectónico debemos tener en consideración algunos aspectos que dificultan la labor del arquitecto cuando tiene que intervenir sobre estos edificios. Uno de ellos es la normativa que el famoso Código Técnico de la Edificación impone unos condicionantes que estos edificios, por sus propias características constructivas, no son capaces de cumplir. Aquí hace falta, digamos, un entendimiento, una mediación para que esa normativa tecnológica en algún momento no se lleve al extremo de cumplir unos parámetros uno a uno y se entienda el edificio como una totalidad. Aquí haría falta una gestión, digamos, profesional para ver la intervención sobre estos edificios con un carácter, digamos, no tan obligatorio o tan expeditivo como plantea el Código Técnico. En segundo lugar, yo creo que hace falta insistir en lo que se planteaba antes. Estos edificios tienen un gran valor y ese valor cultural puede trasladarse a un valor económico. Hace falta dar alguna vuelta ahí para entender qué posibilidades tiene. Cuando la fábrica Van-Nel estaba en las penosas condiciones que conocemos, se ha hecho una rehabilitación más que razonable y se ha convertido en una operación económica que no ha sido un obstáculo para la conservación del edificio. En esto también hay que, digamos, progresar y facilitar esta cuestión desde la propia óptica de la vida. Y me parece, por esto termino, que hace falta una presión cultural, social, para que las administraciones públicas entiendan esto. Y sobre todo transmitir la idea que tener un yacimiento arqueológico o tener un edificio fantástico del siglo XX en medio de la ciudad nunca es un problema y siempre es una oportunidad en la medida en que se sepa ver el positivo de hacia el futuro. Bueno, yo había pensado que para cerrar este primer congreso reunirnos las 4 personas que hemos estado de alguna forma al final de cada ponencia, María Teresa Muñoz, Pepe Ginás y Francisco Alonso, y bueno, pues con una breve intervención de cada uno